me desconectó justo, profe. ¿Qué había dicho a partir del próximo jueves? A partir del próximo jueves van a empezar a dar por grupo sistema nervioso, que era lo que habíamos hablado, ¿sí? Y después acuérdense que en esta materia vamos a empezar a hablar todo de patología, que ya la estuvimos distribuyendo cuando iban a empezar a hablar, y que cada grupo o que cada uno iba a hablar un solo tema. Sí, ¿Recuerdan? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, voy pasando lista, ¿sí? Porque ya son casi 5. Dale, profe. Hola. Buenas. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe. Hola. Bueno, Aloma está. Arévalo, sí. Sí, acá, profe. Perfecto. Ayala, Velázquez. Barrientos. Presente, profe. Villordo. Presente, profe. ¿Qué te pasó, Villordo, el martes? No me pude conectar en todo el día. Ah, bueno, problema de internet. Sí, profe. Bueno, eso no pasa nada. Britos. Britos está. Buceto, no. Candino. Presente, profe. Castro. Presente, profe. Cano. Cano Raúl. Raulito. Presente, profe. Bien. Hola, Male. ¿Cómo estás? ¿Viste que llegaste? Cortés. Presente, profe. Cortines. Presente. Cuello, Agustina. Presente, profe. Díaz, Natalia. Estoy presente, profe. Muy bien. Díaz, Paola. Presente. Hugo. Presente, profe. Franco Matías. Camacho. Los dos. Daniel y Orlando. Daniel está presente, profe. Mi hermano está viniendo del trabajo. Bien, perfecto. Gallinares. Presente, profe. García. Flor. Puso presente en el chat, García. Gómez Malena está. Hernández Oriana. Presente, profe. Jerez. Juárez. Perfecto. Presente, profe. Gómez Malena le puso presente, profe. Perfecto. Lazarte. Presente, profe. Marchesín. Marchesín está. Liliana. Martínez. Liliana Martínez, no.
Mauri. Moyano. Presente, profe. Ordóñez. Presente. Parga Agustina. Es la que me dijeron que dijo. Sí, Ah, bien. Profe, ahí Liliana puso presente en el chat. ¿Quién puso presente? Liliana Martínez. Ah, Liliana Martínez. Bien. Perfecto. Pastor. S. Marlene Patricios. Presente, profe. Pérez Jacqueline. Presente. Pérez Julieta. Presente, profe. Reyes Sonia. Sonia no está. Carolina Rodríguez. Yara Rojas. Rojas. Presente. Traversa. Presente. Urbaneja. Agustín. Presente. Vallejo Mica. Presente, profe. Vargas Guillermo. Villavicencio. Presente, profe. Jasinski. Presente. Bien. ¿Alguien que no nombré o alguna...? Profe, yo entré tarde. Fuentes, Gastón. Ah, bien, Gastón. Perfecto. Quiere decir que están los dos Fuentes, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y Martínez, ¿no? ¿Me dijo también? sí, profe. Sí, profe, me conecto. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la clase. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Voy a compartir pantalla. Vamos a seguir hablando de sistema nervioso y de las características del sistema nervioso. Tienen que, mucho trabajo lo vi, pero hay que completarlo un poco más. Tenemos que saber un poco más del sistema nervioso, porque es estrictamente anatómico. Es que lo tenemos que saber. ¿Por qué? Porque recuerden que la morfología que ustedes van a ver en las tomografías y las resonancias son exactamente iguales. Entonces, por eso tienen que saberlo, ¿sí? Es más, acá se ven más detalles. Entonces, vamos a empezar de vuelta con sistema nervioso para que lo puedan entender. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es aquel sistema que permite conectarnos con la vida que está en relación, pero también que inerva otros órganos que no son voluntarios y que son necesarias de su inervación simpática y parasimpática, o bien autonómica. Recuerden que el simpático y el parasimpático va a estar formado por el sistema autonómico. Dentro del sistema nervioso en general, vamos a ver dos tipos de órganos. Los que son centrales, es decir, que van a estar alojados en conductos óseos, ya sea en el cráneo, en el conducto raquídeo, y va a constituir el sistema nervioso central. Y los que son periféricos, que es decir, que van a estar fuera de estos órganos o estructuras óseas,
se denominan órganos periféricos y va a constituir el sistema nervioso periférico. Ahora, ¿cómo está formado el sistema nervioso central? El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que es todo lo que se encuentra dentro de la cavidad craneana, y la médula espinal. Y del encéfalo van a salir los pares craneales. Y eso va a constituir parte del sistema nervioso periférico. Y de la médula van a salir los nervios raquídeos y ahí van a constituir el sistema nervioso periférico. Esta quiere decir que cuando hablamos de sistema nervioso periférico, hablamos específicamente de los pares craneales y de los nervios raquídeos. ¿Está clarito? Bien. Sí, profe. Cuando hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando de los hemisferios cerebrales, que es lo que vemos acá, del mesencéfalo, de todo el tronco que está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo y el cerebelo. Y también va a estar formado por esto que se denomina médula espinal. Y acá vamos a encontrar los nervios raquídeos o periféricos, los plexos que se originan también, además de los nervios raquídeos, van a formar los plexos que van a dar, por ejemplo, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro, el plexo abdominal, que obviamente van a dar inervación a todos los órganos internos que se encuentran dentro de nuestro organismo. Volvemos nuevamente, sistema nervioso central es cerebro y médula, sistema nervioso periférico son los nervios periféricos y acá, como ven, los pares craneales. Bien, entonces, el sistema nervioso periférico une el sistema nervioso central con receptores y efectores de la periferia del organismo y van a formar cordones. Esos cordones se denominan nervios y estos se desprenden, obviamente, como lo vimos anteriormente, del neuroeje y alcanzan la periferia de los tejidos, atravesando las paredes raquídeos. Y obviamente los que se van a desprender de la parte más superior o de la cavidad craneana se denominan pares craneales. Por eso hablamos de los nervios raquídeos y pares craneales dentro del sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, hablamos exclusivamente de dos tipos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El simpático, recuerden, está destinado únicamente a la vida vegetativa o autonómica y comprenden los cordones nerviosos en forma simétrica en la cara anterior de la columna y posee engrosamientos ganglionares y cadenas simpáticas también que se encuentran en la cavidad torácica abdominal y los plexos previscerales e intramusculares. Esto es fundamental porque hace la diferencia del sistema nervioso simpático al Se le cortó, profe. El sistema nervioso a través de los nervios raquídeos y los pares craneales envían su inervación parasimpática a otros órganos. Sí, decime. Se le cortó justo. Y se No, tildó. es importante y se le cortó, se tildó. Bueno, entonces, recuerden que el sistema nervioso autónomo es el simpático y el parasimpático. Que el simpático tenemos una estructura que está diseminada en el tronco, mientras que el parasimpático está solo relacionada en los dos polos, cefálico y caudal. Uno va a estar a nivel de la médula más distal y fundamentalmente a través de los nervios, erectores de Edgar, por ejemplo, y la otra va a estar distribuidos a través de los nervios o de los pares craneales, por ejemplo, el neumogástrico. Ellos van a dar la inervación
parasimpática, a diferencia del simpático. Y acá vemos las principales diferencias, sistema parasimpático y sistema simpático, cómo actúa uno y cómo actúa el otro, dónde se encuentra situado uno y dónde se encuentra situado otro. También vamos a hablar un poco del desarrollo ontogenético, que un poco lo abordamos en la clase anterior, que habíamos hablado que el sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo. Entonces, ¿cómo es esto? La célula huevo cigoto, es decir, es la que se va a producir por la fecundación del óvulo del espermatozoide, va a empezar a multiplicarse hasta pasar por distintos estadios embrionarios, que son mórula, blástula, gástrula, como lo podemos ver acá, distintos estadios embrionarios. Pero dentro de estos distintos estadios embrionarios, vamos a encontrar un disco, que es este que ustedes ven acá, que es un disco trilaminar. ¿Qué quiere decir trilaminar? Que está formado por 3 láminas. Una lámina más externa, que es el ectodermo, una lámina media, que es el mesodermo, y una lámina interna, que es el endodermo. De cada lámina va a originarse un aparato o un sistema distinto. Por ejemplo, el sistema nervioso central se va a originar del ectodermo. Volviendo nuevamente, tenemos 3 capas celulares: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. De esta última derivan los tejidos formativos de los órganos, es decir, del endodermo. Del ectodermo se va a originar el sistema nervioso central y en su evolución pasa por diferentes etapas, como les dije anteriormente: placa neural, surco neural, conducto neural y tubo neural. ¿Se acuerdan que la vez pasada se lo nombré? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí. En el ectodermo del dorso del embrión experimenta un engrosamiento y ese engrosamiento se llama placa neural, que se inicia en la región anterior del embrión y se extiende hacia las regiones posteriores. De esta forma tiene un sentido cráneo-caudal. Vamos a tener un surco. Ese surco va a tener 2 bordes que se van a originar y que cada vez van a ser más profundos. Y esos Se volvió a cortar, profe. bordes van a formar los pliegues. Pero ¿qué pasa? Ese surco, como vemos acá, primero tenemos un surco, ¿ven? Acá tenemos un surco, tenemos los bordes que son los pliegues neurales, pero este surco se va a unir en la parte media y va a formar lo que se llama tubo neural. Estas crestas neurales se van a unir en la línea media y va a formar esto que es el tubo neural. Con una característica tiene el tubo neural. Ahora lo vamos a ver. Cuando los pliegues neurales se ponen en contacto, se fusionan y se originan el tubo neural. Este tubo neural se desprende, como dijimos anteriormente, del ectodermo. De la porción más posterior se va a originar la médula y de la porción más anterior se va a originar el cerebro. Y lo vamos a ver bien clarito en esta imagen. Acá tenemos la placa neural, acá tenemos el surco. Profe, se le corta. Se le corta al profe. Surco neurales que se van a ir uniendo en la parte más anterior, como lo pueden ver acá, y va a quedar conformado un tubo neural, que tiene las siguientes características. La abertura anterior o orificio anterior se llama neuroporo anterior y es el primero en cerrarse, y la abertura posterior se denomina neuroporo posterior. Obviamente, cualquier alteración a nivel del desarrollo de este sistema va a generar con el tiempo y con la gestación
un problema congénito que se va a ir gestando durante el embarazo. Luego de que se cierren ambas aberturas, forman un tubo totalmente cerrado con dos partes. Una porción anterior o dilatada, que es la que va a formar los hemisferios cerebrales, el tronco cerebral, el bulbo, la tronco, y una porción posterior o tubo neural, que es la que va a formar la médula. Acá lo vemos bien clarito. ¿Ven? Una porción cefálica dilatada y una porción posterior o caudal que es más delgada y no está dilatada y tiene forma de tubo. La porción cefálica al principio va a tener una sola vesícula y después vamos a tener 3 vesículas, que es el prosencéfalo, mesencéfalo y telencéfalo. Acá lo vemos cómo se va desarrollando el sistema nervioso central en un embrión. Esto va a generar la médula y esto va a generar el encéfalo, es decir, la vesícula anterior, que recuerden, en principio son 3 vesículas y esas 3 vesículas se van a dividir nuevamente. Divisiones, como les dije, de la vesícula cefálica. Primero tenemos una, después tenemos 2 estrangulaciones que me van a permitir 3 vesículas, que me van a originar el cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior. También llamados prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y después la segunda división va a estar formada por el prosencéfalo y el rombencéfalo, que se estrangulan y forman estas 2 nuevas vesículas, y el prosencéfalo, es decir, la vesícula que está más arriba, más superior, ¿sí? Se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo. Y la vesícula que está más inferior, que se llama rombencéfalo, se divide en metancéfalo y mielencéfalo. El más inferior, más superior de la médula. Acá lo vemos de una mejor manera. 3 vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El mesencéfalo queda igual, no se divide, pero el prosencéfalo se divide en telencéfalo, que van a originar los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que va a originar el tálamo, subtálamo y todos los núcleos grises internos. Y el rombencéfalo se va a dividir en metaencéfalo y mielencéfalo. El metaencéfalo va a formar la protuberancia y el bulbo, y el mielencéfalo la parte superior de la médula. Bien, lo mismo que les dije, cómo es el desarrollo ontogenético. Primero, inicialmente tenemos una vesícula, que es la vesícula cefálica. Se divide encéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y finalmente se van a dividir el prosencéfalo en 2 vesículas, telencéfalo y diencéfalo, y el rombencéfalo en 2 vesículas, mielencéfalo y metaencéfalo. Entonces tenemos 5 vesículas con lo que va a originar cada una. ¿Sí? Esto es importante porque ustedes, cuando hablan de la configuración interna del cerebro, le van a decir, es una estructura diencefálica. ¿Qué quiere decir que es diencefálica? Que se va a originar de la vesícula del diencéfalo. Y así sucesivamente. Bien. Vamos a hablar un poco qué es el tejido nervioso. El tejido nervioso, recuerden que está formado por la neurona. El tejido conjuntivo de la neurona se denomina neuroglias. Las neuronas van a estar formadas por dendritas, que son prolongaciones cortas y múltiples, que están sostenidos por un cuerpo. Ese cuerpo tiene características específicas, como vimos en el primer cuatrimestre de primer año, que tiene un núcleo que es central, que tiene los corpúsculos de Nils alrededor, que son los responsables de la coloración gris de del cuerpo neuronal, y
también tenemos los neurofilamentos y las neurofibrillas, que es lo que permiten que esa célula forme toda una trama capaz de captar un estímulo y emitir una respuesta. De esta forma vamos a tener esto que es el axón y que se va a dividir en lo que se denomina telenderón. El telenderón también se va a unir con otras dendritas, con otros axones o bien con el músculo formando el botón muscular o la placa muscular. Nervios generalmente para que corran más rápido el estímulo nervioso van a estar recubiertos de una válvula de mielina, que es esta, de una vaina de mielina, que es esta que ustedes ven acá, y a su vez tenemos los nódulos de Ranvier, que son estrangulaciones para que vaya a su vez más rápido el estímulo nervioso. Como siempre tenemos neuronas motoras y neuronas sensitivas, que son las que permiten captar las sensaciones táctiles, por ejemplo, de distintos momentos. ¿Cuáles son los tipos de neuronas? Los oligodendrocitos, las microglias, los astrocitos y las neuronas y la neuroglia. Hay infinidad y es sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La unión de una neurona con otra neurona o con la placa muscular. Hay una gran liberación de determinadas sustancias que permite que ese estímulo nervioso pase de una neurona a otra neurona, que es muy importante por la rotura de determinadas sustancias, como por ejemplo la acetilcolina, que se libera, adrenalina, noradrenalina, a nivel del espacio simpático, la dopamina, también se va a encontrar ahí. Acá vemos la sinapsis con la neurona presináptica y postsináptico y el espacio sináptico, ¿ven? Que hay siempre un espacio, ese espacio permite que puedan los elementos bioquímicos transmitirse de forma mucho más rápida a la otra neurona. ¿Qué se habla? De están haciendo ahora, al estudiar, al formarse, a ir para adelante, ayudan a crear más sinapsis en su cerebro. Y esto es increíble. El problema es cuando viene la poda, que hay una poda de esta sinaptogénesis, que la poda es la disminución de la sinapsis que nosotros tenemos. Lo que no lo usamos, lo vamos disminuyendo, se va disminuyendo, se va destruyendo hasta que finalmente se olvida. Médula. La médula, recuerden, forma parte del sistema nervioso central. En la médula tenemos en la parte externa sustancia blanca, en la parte interna sustancia gris, con la característica que tiene forma de mariposa. La parte anterior es fenestrada y gruesa, que se llaman astas motoras, y la parte posterior se llaman astas sensitivas y son delgadas y pequeñas. De ahí van a salir las raíces sensitivas, de las astas anteriores van a salir las raíces motoras y de esta manera se va a formar el nervio raquídeo. Pero ojo, no se olviden de este ganglio que es el ganglio sensitivo, que se va a unir previo a formarse el nervio mixto, la rama sensitiva que corresponde. Acá lo vemos perfectamente, raíz sensitiva, el ganglio, raíz motora y acá tenemos el nervio raquídeo. La sustancia gris, forma de ala de mariposas, astas anteriores y astas posteriores. Las astas posteriores, recuerden que son sensitivas. Y recuerden también que es muy importante, a nivel de la parte media tenemos las astas laterales nervioso autonómico. ¿Sí? Bien. Acá seguimos viendo esto. Sí.
Bueno, acá volvemos a repetir. Si quieren que vuelva a repetir, acá volvemos a repetir. La médula, la parte externa, sustancia blanca, la parte interna tiene forma de alas de mariposa, sustancia gris. Les dije, las astas anteriores son flexionadas y gruesas, va a salir la raíz motora. La parte posterior va a salir la raíz sensitiva con el nervio sensitivo. Acá vamos a encontrar además los cordones. Vamos a tener el cordón anterior que va a estar delimitado por el surco medio anterior, esto, o bien por las raíces motoras. Todo este es el cordón anterior. ¿Qué se llama cordón anterior? Es la parte de sustancia blanca se encuentra entre las raíces motoras. Y ahí vamos a encontrar el haz piramidal directo, el haz homolateral de Dejerine y el haz espinotalámico anterior, como lo pueden ver acá, y el haz fundamental restante anterior, que acá lo vemos. Los cordones posteriores van a estar delimitados por el surco medio, el surco lateral anterior y el surco lateral posterior, o bien la raíz motora y la raíz sensitiva. Este es el cordón lateral. Y ahí vamos a encontrar los haces de Goward, de Fletching, el piramidal cruzado, los espinos cerebelosos directos, el rubro espinal, el tecto espinal, el piramidal cruzado lo dijimos, los haces espinos cerebelosos cruzados y directos. Y en la parte cordón posterior son los más importantes, no los más importantes, son los más fáciles, están delimitados por ambos surcos laterales posteriores o bien las raíces posteriores sensitivas, que son estos que ustedes ven acá, y tenemos en el centro los haces de Gall y en la periferia los haces de Burdach. Gall y Burdach. Acá se van a acordar fácil porque Gall lo hacen en el centro y Burdach se encuentra en la periferia. En el medio vamos a encontrar el conducto del epéndimo. Por ahí va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Volvemos a lo mismo. La médula espinal con sus astas. Se le cortó, profe. Sus sustancias. Y acá le vamos a agregar, ¿cómo? Acá le vamos a agregar las meninges. Recuerden que estas tienen las meninges. La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Que es la protección de la médula, ¿no, profe? Muy bien. Por eso, acuérdense, la pía madre siempre pegadita a todo el sistema nervioso central. La aracnoides, que es la de medio, tiene dos capas, una externa y otra interna, o una visceral y otra parietal. Entre ambas capas va a circular el líquido cefalorraquídeo. Y la dura madre es la más dura, la más que ofrece más resistencia. Acá vemos la relación que tiene la médula con los agujeros de conjunción. Recuerden el año pasado que yo les preguntaba, ¿qué es el agujero de conjunción? Acá lo tienen. ¿Por qué es importante tener esa relación? Porque va a pasar las apófisis transversas, las apófisis articulares y la apófisis espinosa. Y acá vamos a ver la médula con la cola de caballo y el filium terminal. Y la formación del plexo lumbar y del plexo sacro. Y fíjense la relación que tienen los nervios ciáticos, cómo se va a formar y cómo va a pasar por la escotadura ciática mayor y escotadura ciática menor. ¿Se acuerdan del año pasado? Sí, profe. Perfecto. Y finalmente, esto es tronco cerebral. Vamos a tener una configuración externa, que la configuración externa va a estar formada por el bulbo, que es esto que está acá, protuberancia y mesencéfalo.
bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Cada uno va a tener distintas estructuras y acá vamos a ver el origen. No, vamos a ver el origen aparente de cada par craneal. Porque recuerden que por el origen aparente, estos pares craneales van a salir y van a salir después por distintos agujeros del cráneo. ¿Se acuerdan? En el cuatrimestre anterior que estuvimos hablando del agujero óptico. ¿Qué pasa por el agujero óptico? Acá viene el nervio óptico. ¿Qué pasa por el agujero condilio anterior? ¿Qué va a pasar? El nervio hipogloso mayor. Acá está. Nervio hipogloso mayor. ¿Qué pasa, por ejemplo, por el agujero rasgado posterior 9, 10 y 11? Glosofaringeo, neumogástrico y espinal. Estos son los orígenes aparentes que tenemos que saber. De dónde salen cada nervio. Y esta es la parte posterior, donde acá vamos a ver el cerebelo, que me va a estar tampando esta estructura muy importante, que es el cuarto ventrículo, que tiene forma, como ustedes ven, de rombo, con un triángulo inferior que corresponde al bulbo y un triángulo superior que corresponde a la protuberancia. Y el techo del cuarto ventrículo, ¿quién va a ser esta estructura? Que es el cerebelo. Acá vamos a ver el cerebelo y la configuración interna del cerebelo, que a diferencia de lo que estuvimos hablando, va a formar el árbol de la vida. La sustancia central es la sustancia blanca y la sustancia periférica es la sustancia gris. El cerebelo es muy, muy importante en la vida de relación, en la vida de los movimientos y sistemas de índole automático, el andar en bicicleta, el caminar, el respirar, son todos elementos que no son conscientes también. Acá vemos el sistema ventricular. En el corte sagital vamos a ver el sistema ventricular, el conducto del epéndimo, el cuarto ventrículo, que es esto, el acueducto de Silvio, que lo vamos a encontrar a nivel del mesencéfalo, y finalmente el tercer ventrículo. Acá vamos a tener el tálamo. Acá vamos a encontrar los agujeros de Monroe, que nos va a comunicar con esto, que son los ventrículos laterales. Esto que estoy tocando acá es el septum lucidum, y lo que está por arriba es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, ustedes lo deben haber escuchado, porque para eso hicimos el trabajo práctico. Es una estructura media de color blanca, sustancia blanca, que une a ambos cerebros. Tiene una cabeza que se denomina rodilla y un rodete o extremidad, que es esta extremidad posterior, que se denomina rodete del cerebro, y una cara inferior que está en relación con los ventrículos laterales y el septum lucidum. Y esto es para que ustedes vean los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales tienen una prolongación hacia adelante, es decir, prolongación o un asta frontal, un asta occipital, que lo vemos perfectamente acá, y un asta temporal. Y el lugar donde se encuentran los tres prolongaciones se denomina encrucijada ventricular. Esto rojito que ustedes ven acá es el tercer ventrículo, acueducto de Silvio, esto, y acá el cuarto ventrículo. Y esto más pequeño, finito y delgado es el conducto del epéndimo. ¿Está? Bueno, y acá dejamos. Y espero que, bueno, les haya, que después me puedan dar excelentes presentaciones, como a mí me gusta. ¿Sí, chicas? Sí, profe. ¿Lo entendieron? Despacito. Esto es así, despacito. El sistema nervioso es difícil. La ventaja que ustedes tienen, que yo no tuve
tienen imágenes. No es que a partir de un libro se lo tienen que imaginar acá adentro, no. Ustedes lo pueden ver, como lo estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Eso es lo más importante. Así que piensen, para la próxima, quién de todos los grupos, por lo menos uno o dos grupos, tiene que ¿Pero puedo empezar yo? Yo no voy a... Estoy sola. Se ponen de acuerdo. Bueno, no pasa nada. Hay un montón que están solos. Y hay un montón que están en grupos. El que quiere puede dar solo y el que quiere puede dar en grupo. Acá vale todo. Lo que se va a valorar es otro tema. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, chicas. Bueno, profe. Las abandono. Sí, Una pregunta. La pregunta se me queda. Y listo. Dale. También tenemos que hablar de la barrera hematocefálica. Claro, fundamental la barrera ¿qué es la barrera hematocefálica y qué implica eso? Y de las neuronas también, de cada una, y cómo están divididas. Más o menos lo que dije. Si quieren les puedo hablar más de neuronas, mucho más. Pero si tengo que elegir, me gustaría que aprendan lo grosero de la neurona, como les dije, los distintos tipos, por qué sí, por qué no, cómo funciona, que sería más la parte fisiológica e histológica, pero necesito que aprendan la parte morfológica y estructural, porque es lo que ustedes van a ver en una tomografía, en una resonancia. Ahora lo vamos a estudiar anatómicamente. En otras materias se lo van a mostrar, todo lo que estudiamos acá se lo van a mostrar en una tomografía o en una resonancia. Y les puedo asegurar que es así de claro. ¿Sí? Bueno, profe. Buenísimo, profe. Bueno, chicos, nos vemos. Profe, después que ¿puedo quedar con tú un cachito? Antes de que Sí, se vayan? el que quiere se me puede quedar, yo me quedo. Profe, hasta luego. Bueno, chao, profe.